lo que lega es la liquidación de bienes. Es decir, todo se tiene que vender, el palacio que tiene en Londres, la colección de arte, las acciones en las empresas, su patrimonio en la Sunding y Deutsch, todo hay que venderlo para repartirlo entre las familias. O sea, no plantea la continuidad. Quizá porque Deutsch era un hombre soltero, no tenía hijos y entonces no veía a lo mejor la posibilidad de dar continuidad a su patrimonio. Otro efecto de la muerte de Deutsch no es solo este proceso de liquidación empresarial, sino que Deutsch durante los últimos años se había convertido en el hombre fuerte de la empresa fuera de Huelva, fuera de España. Deutsch vivía en Londres, era el que se movía en los círculos londinenses, el que solucionaba los problemas internacionales. Casi todos los años, por primavera, venía a Huelva, visitaba Río Tinto, estaba un tiempo, pero su punto de acción, el lugar desde donde él actuaba, era Londres. Entonces, al morirse esta pieza del puzzle, la dimensión internacional de la empresa se ve muy menoscabada. Y, sobre todo, se ve menoscabada la pérdida de una influencia directa sobre la compañía de Río Tinto. A pesar de que en algunos libros se dice que Deutsch fue expulsado de la compañía antes de su muerte, no hay constancia documental de eso. Es más, en la documentación que yo pude ver en Londres de la empresa, unas semanas antes de la muerte de Deutsch, se produce una renovación de cargos y Deutsch es renovado como miembro del Consejo de Administración. Es decir, salvo que me indiquen qué documento aparece en el último Consejo de Administración, él es renovado. Es expulsado Schroeder por un escándalo que se había producido, pero Deutsch continúa hasta el momento de su muerte. Ahora, sí es cierto que al morir él, ya Sunding no tiene a nadie dentro del Consejo de Administración de la Rio Tinto Company y su relación con la empresa empieza a deteriorarse. Este perjuicio empresarial, un año después, se agrava con un perjuicio personal familiar, ¿no?, que es la muerte de su esposa, el 27 de mayo de 1895. Esto no aparece en ningún documento, pero forma parte de la memoria colectiva que la familia conserva, la transmisión oral, ¿no? Lógicamente, un hombre como Sunding, ya podemos imaginarnos que había pasado totalmente de la crianza y educación de sus hijos. La mujer era la que había estado al frente de todo lo que era la familia. Cuando muere Justa, Sunding se encuentra de repente con que tiene hijos solteros que todavía tiene que mantener y se encuentra desbordado por una situación familiar que trató de solucionar, parece ser que de muy mala manera. Contrató un militar para que fuera el instructor de los hijos. Es decir, ahí se genera un problema doméstico que sin duda también debió de afectarle. Esos años, por lo tanto, son años de deterioro, de pérdida progresiva de poder económico y, al perderse el poder económico, Sunding va perdiendo también su poder público, ese poder público que hasta los años 90 había tenido de una manera muy destacada. A la liquidación de la Sunding y Deutsch, a la venta de las propiedades, se suma la necesidad de pagarle a la Rio Tinto Company las deudas que tenían, los préstamos que habían pedido a la empresa para determinados negocios como Ferrocarril de Zafra y otras inversiones. Eso hace que comience una etapa de pleitos muy complejos entre los herederos de Deutsch y, en este caso, el propio Sunding, pleitos que se llevaron a cabo en las Cortes de Justicia londinenses y que terminaron con un grave perjuicio para ellos. Es decir, terminan a favor de la Rio Tinto Company y en contra de Sunding y Deutsch. Es muy significativo, después de todo lo que he contado, y muy ejemplificativo también de cómo funcionaba la vida económica en estos años finales del siglo XIX y de principios del XX, la irregularidad, la inseguridad, la inestabilidad de lo económico. Es muy ejemplificativo que tras la muerte de Sunding, que se produce el 7 de agosto de 1903, cuando sus hijos van al notario, dicen que no hay testamento y dicen que cualquier testamento que pueda aparecer o cualquier herencia que pudiera aparecer, la rechazan. Yo al principio, cuando vi esto, ¿no?, es decir, esa capitulación de sus derechos como heredero, me quedé muy sorprendida, hasta que luego fui preguntando, ¿no?, a los abogados y tal. Lo primero que hay es una ocultación del testamento, porque el testamento existía, el testamento era del año 85, entonces hay una ocultación del testamento, y luego hay una renuncia a la herencia, porque los hijos son en ese momento plenamente conscientes de que la fortuna familiar, si tú
la asume, lo que tiene es más deudas que beneficios. De tal manera que con él, en 1903, muere la riqueza de Sunde y muere su